Hola, buenas tardes a todos. Estamos otra vez aquí en un programa más de Crecer Consciente, pues acompañándolos una vez más. Y bueno, bienvenidos, gracias por sintonizarnos. Y quiero platicarles que hoy tenemos un tema que a mí me gusta mucho en lo personal porque pues es como un poco místico y también como muy, ¿cómo decirlo? No sé si decir que está de moda, porque no es como tanto moda, sino más bien es como esta necesidad que todas las personas tenemos ya como de un crecimiento pues espiritual, como de un crecimiento diferente, ¿no? Alguna evolución, o sea, sentirnos mejor. Ya en estos días ya estamos como mucho más preocupados por nuestro bienestar, tanto físico como emocional, ¿no? Cada vez más estamos dándonos cuenta de que pues necesitamos todo este tipo de desarrollo, porque pues también somos seres humanos, sentimos y pues nos hace falta como toda esta este aprendizaje, ¿no? A muy pocas personas nos han enseñado a poder sentir, a conectarnos con nuestras emociones y con la parte energética, que es precisamente como la parte emocional también, porque es como lo más sutil, ¿no? De lo que sentimos. Entonces, muy poquito tenemos la educación emocional, muy poquito sabemos cómo manejar nuestras emociones, cómo convivir con nuestra energía, cómo de entrada pues saber qué es, cómo funciona y qué es lo que, para qué nos sirve, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en este programa pues vamos a darles un panorama un poco más amplio hasta donde podamos, ¿verdad? Porque hay muchísima información. Vamos a darles un panorama más amplio de la parte energética y cómo esta parte energética se va relacionando con nuestras emociones, la vibración, etcétera, etcétera. Entonces, quédense, va a estar muy interesante. Y creo que no les he dicho el título del programa, se llama Yo también soy energía, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a... Les voy a comenzar pues platicándoles un poquito de... Pues lo más básico es como las leyes de la física, ¿no? Las leyes de la física nos dicen que todo, exactamente todo, absolutamente todo lo que existe es energía. Y la única situación es que la energía está vibrando en diferentes frecuencias. Entonces, todo lo que nosotros percibimos como sólido está vibrando en una frecuencia más lenta, ¿no? O sea, la frecuencia no es otra cosa más que la velocidad en la que está vibrando cualquiera de los objetos que están a nuestro alrededor o inclusive nosotros mismos. Entonces, la velocidad en la que vibran las cosas que son sólidas, dependiendo de su dureza, puede ser mayor o menor, pero básicamente es como muy lenta, ¿no? Vibran de manera muy lenta y entonces se perciben como sólidos. Y mientras más rápido esté vibrando cualquier cosa, va a ser más suave y la energía va a ser como más sutil. Entonces, ya hemos platicado en otros programas que nosotros somos, además de cuerpo, tenemos mente y tenemos energía, ¿no? Entonces, nuestro cuerpo inclusive también es energía. O sea, no es como que estemos divididos en tres, sino que de alguna manera, pues bueno, se clasifica de esta manera como para entenderlo mejor, pero en realidad todo junto, todo el conjunto de lo físico, lo mental y lo energético, pues todo en conjunto es energía, nada más que está vibrando a diferentes velocidades y a diferentes frecuencias. Entonces, obviamente la parte más densa de nuestro ser es la parte sólida, que es nuestro cuerpo, ¿no? Lo que podemos percibir, tocar, con nuestros sentidos podemos percibir, ¿no? La parte mental también es importante porque también los pensamientos son energía. Entonces, seguramente ustedes han escuchado hablar de que alguien te ve y te avienta mala vibra, o que tú ves a alguien y aventaste mala vibra, o inclusive cuando piensas en las personas, o cuando dices algún tipo de bendición, o inclusive también cuando piensas mal de alguien, pues estás generando energía con ese pensamiento. Entonces, también los pensamientos están energéticamente vibrando a diferentes frecuencias, ¿no? Un pensamiento que puede ser no muy lindo, como que ves a alguien y te cae mal y piensas así de, ay, qué horror, me cae mal, por no decir otra cosa más fea,
en ese momento estás como enviando esta energía, intencionando esta energía a que se vaya directo con esa persona, y esto también le afecta a esa persona y a su energía. Y igualmente cuando son bendiciones, ¿no? Se ha comprobado que, por ejemplo, cuando un grupo grande de personas hacen oración juntas, pues se producen cambios importantes en los entornos, ¿no? Entonces es por eso, porque todos estos pensamientos y todas estas intenciones, al estar como pensando en alguna causa común, mandando esta energía de bendición, etcétera, pues es muy fuerte porque es energía que estamos mandando. Y finalmente la energía, acuérdense que, como decían las leyes de la física, ¿no? La energía no se crea ni se pierde, solo se transforma. Entonces por eso es que las bendiciones también son como tan efectivas cuando pues las decimos así, sobre todo cuando somos muchas personas. Sí se producen cambios, sí alteramos el entorno, dependiendo de nuestras intenciones. Y bueno, de igual manera, pues con cualquier tipo de intención que tengamos este pensamiento, ¿no? Por ahí he escuchado, y también es algo que yo pensé, la energía es tan poderosa que cuando platicamos un día en un programa que se llamó Las 12 Leyes Universales, yo les conté de una ley que se llama la ley de las elecciones. Y bueno, esta ley es como también desde donde eliges lo que estás eligiendo pensar, lo que estás eligiendo hacer, lo que estás eligiendo ser, ¿no? Desde donde lo estás eligiendo. ¿Por qué? Porque cuando tú eliges este pensamiento o mandar bendiciones o no, estás eligiendo algo que va a afectar no nada más a ti, sino a tu entorno. Entonces, ahora que sucedió hace ya un par de semanas el tema del temblor de la Ciudad de México, que afectó a Puebla, Oaxaca y Morelos. Entonces, justamente horas antes se había hecho el simulacro, ¿no? En conmemoración del temblor del 85. Entonces, imagínense toda la energía de todas las personas que estaban haciendo este simulacro, no nada más en México, sino creo que fue a nivel nacional este simulacro. Entonces, imagínense cuántas personas estaban pensando en aquella tragedia y en aquella situación que se vivió en México en el 85, ¿no? Entonces yo me pregunto si no habrá sido también un poco como casi que llamar esta energía otra vez y que se volviera a dar un terremoto. Obviamente sería muy aventurado decirlo como una afirmación, no es algo que esté afirmando, solamente lo estoy viendo como una posibilidad, ¿no? Porque si tantas personas y tanta energía se concentró para conmemorar algo y a las 2 horas se repite justo el mismo día, y más o menos, digo, obviamente este terremoto no fue como tan fuerte, ¿no? Pero pasó algo muy parecido que lo que pasó en el 85. Entonces yo mucho me he preguntado si no nosotros mismos, al conmemorar este tipo de situaciones dolorosas y de esta manera, pues no lo estaremos también provocando, ¿no? La energía es así de fuerte. Es así de fuerte. Lo que yo creo, lo voy a crear, ¿no? Lo que yo pienso lo puedo manifestar. Entonces, pues sí es importante que tomemos en cuenta esta parte energética, porque además somos poderosos. Y bueno, eso es en lo que toca a la parte mental. Y a la parte energética, bueno, pues la parte energética de lo que nosotros somos, nuestra energía, nosotros tenemos muchos puntos energéticos en el cuerpo, además de los chakras. No quisiera como entrar en tanto detalle porque si no nos echaríamos aquí unas 5 horas, pero todo lo que nosotros, toda nuestra energía es como, imagínense como si fuéramos un huevo. O sea, aparte de nuestro cuerpo, tuviéramos alrededor de nosotros como una esfera, como si fuéramos un huevo, y cada quien tiene diferentes colores dependiendo de pues sus dones y sus características, etcétera, que eso también ya sería como otro programa entrar en esos detalles. Y por ahí hay unas cámaras, si ustedes buscan en Google, en internet, ponen cámara Kirlian, ahí pueden ver fotografías de la energía de algunas personas. Entonces ahí es donde se puede ver sobre todo el aura, no tanto la energía, sino el aura de las personas, así se le llama este huevo energético que les decía que nos cubre, y básicamente esa parte es también como la que, en donde están las emociones,
¿no? Aunque se encuentran también en todos los niveles de nuestro cuerpo, también en lo físico y en lo mental, porque pues bueno, como les decía, somos un todo. Donde más están es en esta parte que es la parte más sutil, que ni siquiera podemos percibir, al ojo humano no es visible. Hay algunas personas que sí pueden verlo, otras personas de pronto a veces y otras para nada. Entonces no es como tan fácil de poder percibir. Entonces esta energía es la más sutil. Al ser la más sutil, pues es la que más rápidamente vibra. Y estas energías están inclusive ya medidas en hertz, ¿no? Cada persona y cada sentimiento y cada pensamiento, como les decía hace ratito, tienen ciertas frecuencias vibratorias. Estas frecuencias vibratorias están medidas en hertz. Entonces, cuando yo estoy sintonizándome con alguna otra persona, por ejemplo, si yo voy caminando en la calle y alguien me parece atractivo, es porque esta persona está vibrando en algún punto más o menos a la misma frecuencia que yo. Entonces, en automático su energía me va a llamar y de alguna manera vamos a coincidir. Y entonces igualmente yo le voy a parecer atractiva a esa persona, así como esta otra persona me va a parecer a mí atractivo. Y no necesariamente tiene que ver con que si le guste o no le guste, tiene que ver con muchas otras cosas, ¿no? Si yo estoy enojada y esta otra persona está enojada, también igual podemos coincidir, ¿no? O si yo voy triste y esta persona también está triste, pues igual podemos coincidir. No es como que me atraiga nada más la parte que me gusta, sino que también van a haber cosas que no me gustan, que me atraen. Por eso es que de pronto hay parejas que cuando se unen les va súper mal y tienen como una relación casi que enfermiza, de que se están como casi que golpeando y tal, pero siguen juntos y no se pueden separar, ¿no? Y es justamente por eso, porque los dos están vibrando como digamos en una frecuencia de enojo y entonces se unen desde el enojo, ¿no? O hay otras parejas que se unen desde el drama, o hay otras parejas que se unen desde la alegría o desde la diversión y así. Entonces, todas estas emociones, ¿no? El drama y la alegría y la diversión, etcétera, tienen ciertas frecuencias en megahertz, como les decía hace ratito. Por eso es que se van uniendo. Y está bien padre porque también hay muchísima información ya en la red. Hay videos inclusive en YouTube en donde pueden encontrar frecuencias vibratorias para que ustedes puedan armonizarse en esa velocidad, ¿no? Entonces, más adelante en el programa les voy a decir qué emoción corresponde a cada frecuencia vibratoria y qué es lo que esta frecuencia vibratoria significa, cómo nos influye en nuestra vida. Y pues les voy a explicar un poquito más de cada una de estas porque cada una tiene como ciertas características. Pero bueno, la idea es que mi energía va a jalar la energía con la que empate del ambiente. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Mientras yo esté más en conciencia, pues eso voy a atraer a mi vida, ¿de acuerdo? La energía que yo estoy manejando va a atraer la misma energía del entorno a mi vida, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que pues estemos como muy conscientes de lo que somos, de lo que sentimos, de las cosas que vamos necesitando en el camino, si estamos viviendo como queremos vivir, si estamos haciendo las cosas que amamos hacer, ¿no? Porque todo esto que hacemos y todas estas decisiones que vamos tomando nos van generando estados de ánimo. Y estos estados de ánimo pues me van generando emociones. Y estas emociones pues es la energía en la que yo voy a estar vibrando. Entonces, dependiendo de esa energía en la que yo estoy vibrando, pues es lo que voy a traer a mi vida. Pues lo más importante y lo principal es cómo yo me estoy sintiendo y cómo yo lo estoy viviendo. Entonces, tuve acceso a un libro que es un libro muy interesante que también les recomiendo mucho, que es del doctor David Hawkins. Y él es un científico que se puso a investigar como exactamente toda esta parte energética que yo les contaba, ¿no? De cómo son las frecuencias vibratorias de tal o cual emoción y qué es lo que esto me va a traer a mi vida. Este libro se llama
dejar ir, es muy interesante y les puede ayudar mucho. Y él determina y hace una tablita como de qué sentimiento corresponde a qué frecuencia vibratoria. De modo que ahí podemos darnos cuenta cómo estamos vibrando. Tan importante puede ser que yo me entere cómo estoy vibrando, porque muchas veces estoy vibrando tan bajo que por eso me enfermo, ¿no? Porque esta energía no es como una energía vital que me esté manteniendo con vida, sino al contrario, a lo mejor de manera inconsciente estoy provocándome cosas y no me estoy dando cuenta, como lo que les contaba hace rato de la ley de las elecciones. De manera inconsciente, a lo mejor estoy eligiendo que me pasen tragedias, o que me pasen accidentes, o que esté generando alguna enfermedad, porque al final pues así son los procesos del cuerpo, ¿no? Como también en algún otro programa ya les contaba de las enfermedades, cómo se van pues provocando, entre comillas, a partir de las emociones, que al final es un todo, pero bueno, cuando estoy emocionalmente entre comillas mal, pues es cuando también se van generando enfermedades físicas. Entonces es donde debo observar y tener mucho cuidado. Entonces el doctor Hopkins determina como la frecuencia vibratoria de cada una de las emociones, y también él dice que podemos estar actuando o viviendo desde la fuerza o desde el poder, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Cuando yo estoy viviendo desde la fuerza es porque estoy como, entre comillas, forzando situaciones, estoy como luchando con la vida, me está costando trabajo, no estoy sabiendo muy bien cómo vivirla, como si fuera un poco desde la inconsciencia. El 98% de nuestro cerebro funciona de manera inconsciente, entonces imagínense, es como hay que hacer mucho trabajo de conciencia para poder estar pues de alguna manera más iluminados, ¿no? Entonces, si ponemos, por ejemplo, en una línea hasta el final la iluminación y hasta el principio la oscuridad, tendríamos que estar, pues, al menos en el centro para poder estar en un equilibrio. Entonces, digamos que del centro hacia la oscuridad es cuando actuamos en la parte de la fuerza, y del centro hacia la iluminación es donde actuamos con la parte de poder. ¿Por qué poder? Porque se refiere a, no es que yo tenga un poder como Superman o algo así, ¿no? Sino que tomo mi poder, ¿no? Tomo mi poder personal y entonces desde ahí voy actuando. Y el poder personal no es otra cosa más que yo puedo hacer lo que yo decida, ¿no? Como desde la conciencia yo decido hacer cosas y entonces puedo hacerlo desde mi voluntad, digamos, teniendo como una voluntad clara y firme, ¿no? Entonces, les platico, en el nivel más bajo, así de lo peor que podemos estar viviendo es en la vergüenza, ¿no? Muchas veces estamos como todo el tiempo sintiéndonos avergonzados, y mucha gente vive desde ahí, y al decir desde ahí me refiero que la mayor parte del tiempo se sienten avergonzados. Y claro, a cada rato estamos como cambiando de estados de ánimo, y no es como que todo el tiempo estemos avergonzados nada más. Hay muchas otras cosas que vamos sintiendo en el camino, ¿no? Sin embargo, digamos que la emoción de base sería la vergüenza, que es como, si lo ponemos en términos de psicología, tendríamos que ponerlo como una herida primaria, por ejemplo. Entonces, si yo estoy en actitud de vergüenza, estoy vibrando a 20 Hz nada más. Entonces es poquitito, es una energía muy densa, y esta energía pues casi que me puede llevar a la muerte. Es como si yo solito me estuviera metiendo el pie. La emoción que provoca es humillación, y es como casi como cuando me quiero morir, ¿no? O sea, me siento tan apenado que es como el típico trágame tierra de la vergüenza tan grande que siento. Entonces, sí, energéticamente es como si yo estuviera queriéndome suicidar, ¿no? Entre comillas. Y sí, es como como yo estoy desde la vergüenza, pues imagínense que eso mismo atraigo, situaciones que me generen más vergüenza y que me sienta más humillado. Entonces es como estar en un ciclo, en un atolladero, ¿no? Que no sé qué hacer, y estoy como cada vez metiéndome el pie, todo el tiempo metiéndome el pie y metiéndome el pie. La visión de la vida de las personas que manejan la vergüenza la ven como una vida miserable, y se sienten ellos miserables. Entonces, cada vez que nos sentimos avergonzados, vibramos ahí,
¿no? No necesariamente tenemos que estar desde ahí todo el tiempo, pero cada vez que estamos en alguna situación y nos sentimos avergonzados, vibramos así muy, muy denso. Entonces pues lo que queremos es como aumentar la frecuencia vibratoria. Y acuérdense que también pues los juicios, ¿no? Cuando yo me juzgo a mí mismo, cuando juzgo mis actos duramente, es cuando también puedo estar tocando este sentimiento de vergüenza, porque desde mi juicio, no es que sea vergonzoso lo que yo haya hecho o no, sino que a mis ojos está siendo vergonzoso. Entonces también yo puedo cambiar este punto de vista de mí mismo, ¿no? Después continúa el Dr. Hopkins con la culpa, y la culpa vibra a 30 Hz. Entonces es un poquito más, pero de todos modos es muy bajo. Las personas que vibran en culpa, o cuando tenemos sentimiento de culpa, vemos la vida como si fuera algo malo, ¿no? Como una situación maligna, y nos puede llevar a la destrucción. Entonces es como estarme autodestruyendo cuando siento culpa, porque también es como un juicio que pongo ante mí cuando me siento culpable de algo. Al final, pues nadie es culpable de nada, las cosas solamente suceden, y pues siempre suceden para nuestro mayor bien, y siempre hay que tener como en cuenta esto, ¿no? Que hay muchas cosas que no nos vamos a poder explicar. Sin embargo, la culpa siempre es algo como que yo me invento para pasármelo mal. Claro, hay responsabilidad, yo me puedo responsabilizar de que provoqué cierta situación o no. Sin embargo, culparme ya es como con una energía de destrucción. Entonces mucho cuidado con la culpa. Después continúa la apatía. Me tiene como en un tema, una visión de vida de desesperanza. Me genera desesperación y me vivo como en la renuncia, ¿no? Cuando estoy apático, pues estar apático es como no querer nada, ¿no? Como estar como vegetando, básicamente, como si fuera yo una planta y la vida pasa y yo no quiero hacer nada, no tengo ningún tipo de motivación en la vida. Y bueno, también ahí hay que checar qué es lo que estamos, qué es lo que nos está pasando en la vida, o que no nos está pasando, que nos estamos sintiendo apáticos, ¿no? Qué es lo que, a lo mejor, cuáles son nuestras expectativas que no se han cumplido, que me traen esta apatía, ¿no? Porque muchas veces cuando yo espero que algo suceda y no sucede, pues me decepciono y ya como que ya no me dan ganas de volverlo a buscar. Entonces también habría que revisar eso si nos sentimos apáticos. Y la apatía vibra a 50 Hz. No sé si ya les había dicho, pero bueno. Después de la apatía continúa el sufrimiento. El sufrimiento vibra a 75. Y lo que me trae el sufrimiento es que yo vivo la vida de una manera trágica. Si estoy sufriendo, para mí todo es trágico, todo es terrible, lo que me está pasando es injusto, y entonces el remordimiento pues todo el tiempo se me da, ¿no? Estoy mucho sintiendo remordimiento y siento un terrible desaliento por la vida. Me siento como decepcionado por la vida cuando estoy en sufrimiento. Y el sufrimiento no es otra cosa más que prolongar el dolor, ¿no? Claro que durante la vida nos van pasando muchas cosas dolorosas a todos, es parte de nuestra naturaleza, es parte de la vida. Hay cosas que irremediablemente suceden y nos duelen. Entonces, claro que está bien sentir el dolor, está bien llorar lo que se necesite llorar. Y ya que pasó tiempo y ya que lloramos lo que necesitábamos, pues ya darle vuelta a la hoja y tratar de vivir de otra manera, porque al final pues las cosas pasan y la vida sigue pasando. Entonces como que no sirve de nada tampoco que yo esté todo el tiempo en sufrimiento, porque también esto sería como casi que un autocastigo, ¿no? Entonces bueno, mucho cuidado con prolongar el sufrimiento. Se vale sentir dolor por las cosas terribles que nos pasan, pero no se vale como quedarse ahí pegado, ¿ok? Entonces ahora vamos a ir con el temor. Y el temor vibra a 100 Hz, ¿no? El temor y el miedo se parecen mucho. Bueno, básicamente es como dos formas de decir miedo de manera distinta, ¿no? Entonces, el temor es como algo que me provoca mucha ansiedad. Cuando yo tengo miedo o temor, todos mis sentidos se sensibilizan tanto que me pongo como en un estado de emergencia. Como, imagínense que toda mi energía
se queda como, digamos, en la frontera, lista para poder salir y actuar. Entonces, esto es físicamente muy desgastante, ¿no? Si yo estoy en este estado de temor todo el tiempo puede ser agotador. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso también, porque también nos puede provocar mucha ansiedad, que justamente la ansiedad es eso. La ansiedad es una energía muy fuerte que está como todo el tiempo moviéndose para que yo pueda como tener toda esta carga energética para que yo pueda salir y actuar, como cuando los cazadores, ¿no? En aquellos tiempos de las cavernas. Entonces, eso es lo que me genera el temor. Cuando yo siento temor, vivo la vida de una manera como retraída, ¿no? Como me escondo, no quiero salir, me paralizo, estoy como guardada y claro que a la menor provocación pues reacciono y salgo, pero básicamente es como retraerme y vivo la vida como atemorizante, ¿no? Todo, absolutamente todo lo que hay allá afuera me da miedo. Entonces es importante también pues revisar eso, ¿no? ¿Qué parte de lo que está allá afuera en la vida es lo que me da miedo, que me está deteniendo, que está haciendo que yo me esconda? Y el temor vibra a 100 Hz. Después del temor sigue el deseo. El deseo vibra a 125 Hz y la emoción que me trae es el anhelo. Y aquí es un tema bien interesante porque me vivo como esclavo, ¿no? Mi experiencia de vida es como vivir en esclavitud, porque puede ser que si obtengo todo lo que deseo, pues entre comillas sea feliz, y si no obtengo lo que deseo, pues entre comillas esté decepcionada. Y digo entre comillas porque no necesariamente el hecho de tener lo que yo deseo me va a hacer feliz, ¿no? A lo mejor me da satisfacción por un momento, pero no necesariamente me va a hacer feliz. Entonces, por eso se refiere el Dr. Hopkins como a esclavitud, porque finalmente yo me vuelvo esclava de que si tengo lo que quiero, seré feliz, y si no tengo lo que quiero, no seré feliz. Entonces estoy siendo esclava de mis deseos todo el tiempo. Entonces también, obviamente, pues hay que encontrar un equilibrio en todo esto, ¿no? No es que esté mal desear, lo que esté mal es estar todo el tiempo deseando algo, porque sí se vuelve como muy esclavizante y muy desgastante también, ¿no? El próximo que tenemos es la ira. La ira vibra a 150 Hz y la emoción que me trae es el odio. Mi experiencia de vida es la agresión y vivo la vida como si todo estuviera en mi contra, ¿no? Como si yo tuviera que ir por la vida a la defensiva. Entonces toda esta energía de enojo igual es una energía que va para afuera, ¿no? El enojo. Entonces es como ir por la vida viendo a ver quién me las paga, ¿no? Es también muy desgastante porque la energía que se requiere para poder manejar el enojo pues es una energía muy fuerte, ¿no? La energía del enojo es muy fuerte. La emoción que nos trae la ira es el odio, ¿no? Y después continuamos con el orgullo. Yo vibra a 175 Hz. La emoción que maneja el orgullo es el desprecio y la experiencia de vida es vivir siendo engreído, ¿no? Aquí es como donde estamos como cuando nos dicen mucho en el ego, ¿no? La visión de la vida es muy exigente. Las personas que viven desde el orgullo son personas como muy perfeccionistas, muy exigentes, muy estructuradas, como desde su punto de vista de la perfección, todo tiene que ser perfecto. Entonces, es importante también revisar esto. Y otra vez, no es que esté mal que yo quiera hacer las cosas de manera perfecta o lo mejor que pueda, sino que el problema es como que ya yo sea como tan juicioso o tan juiciosa que ya me pueda ver como engreída de que soy demasiado exagerada o demasiado detallista o demasiado como exigente para hacer las cosas de manera perfecta según mis puntos de vista, ¿no? Entonces, bueno, esa es la parte de el orgullo. Después, en esta escala sigue el coraje. El coraje vibra a 200 Hz. Y el coraje, no estamos hablando de un coraje de enojo, aunque sí tiene una parte de enojo porque el enojo me da fuerza, pero más bien estamos hablando de un coraje que me funciona, un coraje que me permite tener la fuerza para salir y tomar lo que yo necesite. Entonces,
En el coraje, la vida yo la vivo como un empoderamiento, ¿no? Gracias a este coraje yo puedo empezar a sentir como esta seguridad de poder salir y tomar lo que necesito. Empiezo a ver la vida de una manera mucho más, el doctor Hopkins le dice factible, que es como de, bueno, es fácil para mí que yo pueda salir y pueda tomar lo que yo quiero o tomar mis elecciones o encontrar los caminos que yo necesite, ¿no? Entonces, esta etapa, digamos, ya empieza como a vibrar un poco más alto, que es el 200. A partir de aquí, o sea, todos los comportamientos que les mencioné antes, todas las emociones que les mencioné antes, son las que están basadas en la fuerza que les había comentado. Entonces, estas son como las más, digamos, primitivas, entre comillas, son las que más bajo vibran y son las que las que vivimos como si no tuviéramos nosotros fuerza de voluntad para poder realizarlas. Entonces, son como las que tendríamos que cuidar más cada vez que las experimentamos, y que observar más y que trabajar más, ¿no? A nivel personal, para poder ir aumentando poco a poco la vibración y como irlas descartando, ¿no? Irlas como utilizando solamente de manera funcional e irlas descartando de modo que me puedan ser después funcionales. Entonces, después de los 200 Hz, ya vienen todas las emociones que sentimos desde el poder personal, desde el yo puedo hacer lo que yo quiera y yo voy tomando mis decisiones y ya es como mucho más en voluntad. Entonces, la que sigue sería la neutralidad, que vibra a 250 Hz y la neutralidad me trae confianza y yo experimento la vida como una vida libre, ¿no? Me trae liberación, me siento satisfecha con la vida que llevo y digamos que sería como un equilibrio, como un punto medio en donde pues a lo mejor no me siento ningún ser extraordinario ni tampoco me siento inferior a los demás, simplemente me siento como satisfecha con lo que soy, con lo que tengo y eso me trae mucha paz, ¿no? y mucha liberación a mi vida. Después de esta encontramos que está la voluntad. Entonces, la voluntad vibra a 310 Hz, me trae optimismo y mi experiencia de vida es que yo estoy viviendo desde la intención y es una vida esperanzadora, es una vida en donde yo estoy, como hace rato les platicaba yo de la ley de las elecciones, en esta parte de la voluntad pues es como cuando yo tengo ya una visión clara y una intención clara cuando estoy pidiendo algo al universo, ¿no? Para que pueda llegar a mí. Entonces, esta vibración es de 310 Hz. Después continuamos con la aceptación, que es de 350. Y la aceptación, fíjense qué padre, esta es la emoción que trae la aceptación es el perdón, ¿no? Y la vida la experimentamos como trascendencia. Vivimos la vida de una manera más armoniosa. ¿Y por qué desde el perdón? Pues porque al final, cuando yo puedo observar cuáles son mis errores, entre comillas errores, pero cuáles son las cosas, digamos, que no me están trayendo lo que yo quiero a mi vida, y puedo como retomar, cuando yo retomo, hay como un proceso de perdón, porque al final yo estoy como perdonándome por haber cometido algún error y estoy retomando para poder hacer un cambio. Entonces esta parte es bien linda porque al final así es como se tendría que manejar el perdón. No quiere decir como que soy culpable de algo, este tipo de perdón, sino al contrario, es como aceptar tal cual las cosas como están sucediendo, que no hay errores y tampoco hay aciertos, sino nada más las cosas son tal cual como son. Y entonces puedo elevar mi frecuencia vibratoria hasta 350, ¿no? Después sigue, el nivel de conciencia que sigue es la razón y la emoción es la comprensión. Aquí yo vivo la vida de una manera como abstraído y la visión de mi vida es significativa.
porque al final como yo estoy ya muy conectada con la parte de mi conciencia, acuérdense que a partir de los 250 Hz ya estamos en la parte del poder. Entonces, como yo ya estoy aquí muy conectada con mi energía, con una energía vibratoria mucho más, una frecuencia vibratoria mucho más elevada, entonces estoy pudiendo razonar de una manera mucho más consciente. Tengo un proceso racional mucho más claro, comprendo perfectamente lo que está pasando y al decir que la experiencia de vida es la abstracción, es como que ya a lo mejor estoy en alguna situación, estoy escuchando que alguien está mal o no que esté mal, pero que tenga un punto de vista equivocado y yo no necesariamente tengo como que discutir de que está mal o que si yo estoy bien o lo que sea, simplemente me abstraigo y respeto y ya, al final entiendo perfecto que no es como asunto mío. Yo estoy muy, muy segura de lo que pienso y no es como que tenga yo la razón, sino nada más es mi punto de vista, yo estoy en mi punto de vista y no es como que yo esté luchando por tener la razón con otras personas, simplemente me da esta seguridad el hecho de entenderlo, ¿no? Como les decía, son personas que están conectadísimos con sus pensamientos y están muy seguros de que lo que piensan para ellos es su verdad y están tranquilos con eso, ¿no? Esta vibra a 400 Hz. Después continuamos con el nivel de conciencia de amor. Cuando vivimos en amor, estamos en 500 Hz y la emoción es la veneración. La experiencia de vida la vivimos como una revelación y vemos la vida como benigna. Como benigna se refiere a que pues todo lo que hay en la vida es bueno, ¿no? Difícilmente podemos pensar que algo de lo que está sucediendo es malo, aunque sea la peor tragedia o aunque sea pues algo que humanamente consideremos como terrible, porque estamos viviendo en amor y estamos entendiendo como desde la parte que veneramos a un ser superior que tiene un plan divino, estamos reconociendo que lo que sucede siempre es para nuestro más alto bien y siempre sucede en amor y desde nuestra pequeñez humana a lo mejor no lo vamos a entender. Por eso el proceso de la experiencia de vida es como la revelación, ¿no? Como, bueno, se me está revelando el plan divino y no hay nada que yo pueda hacer al respecto si es que sucede algo terrible desde el punto de vista humano. O también se pueden presentar situaciones pues muy lindas, inclusive hasta milagrosas, ¿no? Entonces ya esta ya es una energía muy sutil, los 500 Hz, y la que sigue es vibra en 540 Hz y el nivel de conciencia es la alegría, la emoción es serenidad y la experiencia de vida es la transfiguración y la visión de la vida es completa, o sea, tenemos como un panorama completo. En cualquier momento es como sentirnos alegres al vivir en este tipo de vibración y alegres y serenos, ¿no? Es como, a mí me recuerda esto a cuando cada vez que yo veo al Dalai Lama, por ejemplo, ¿no? O inclusive al Papa, ¿no? Son personas que están todo el tiempo sonriendo y están todo el tiempo alegres y al mismo tiempo que los ves alegres, los ves serenos, ¿no? Te transmiten mucha paz y mucha alegría. Entonces ya son personas que ya están como en otro nivel y ya conciben la vida desde un punto de vista como muy, pues energéticamente muy elevado, ¿no? Continuamos con la paz y la paz está en 600 Hz. Es como vibra la paz en 600 Hz. La emoción es el éxtasis y se vive la vida como iluminación, ¿no? La visión es perfecta. Las personas que viven así en paz, vibrando a 600 Hz, pues son las personas que igual sienten que todo lo que pasa es perfecto, entienden que hay un ser universal que está haciendo de esta vida una perfección y finalmente siempre están pues en éxtasis, que sería como estar siempre como conectados con esta energía divina, ¿no? Como sintiéndose siempre sostenidos por esta energía divina, que es como,
no es un éxtasis como este éxtasis que los seres humanos conocemos un poco mundano, de placer, ¿no? No es tanto un éxtasis de placer, sino que es un éxtasis mucho más, digamos, como si estuviéramos ampliando nuestro campo energético todo el tiempo, y bueno, de una manera como muy sutil, como conectándonos con el todo, ¿no? Básicamente, como conectándonos con este ser universal y con esta energía divina. Y por último, encontramos la iluminación, que es a partir de los 700 Hz hasta los 1000, y la emoción pues básicamente es indescriptible, ¿no? De entrada, pues yo no les puedo explicar porque no me considero que sea una mujer iluminada, ¿verdad? Entonces no se los puedo explicar muy claramente. Aquí en la emoción dice indescriptible. El proceso de la experiencia de vida es la conciencia pura, y la visión de la vida es que únicamente es, ¿no? Yo me imagino que esto será como la integración total con el todo, sí como entendiéndome como un individuo, pero también como entendiéndome como parte de un todo, que solamente es y que no hay ningún juicio de por qué es y para qué es y qué hacemos aquí, por qué estamos aquí, sino como con esta tranquilidad de pensar que las cosas así son y punto. No sé, me estoy acordando como de, no sé si vieron una película que se llama Lucy, con esta chica Scarlett Johansson, gracias George. Y en esta película se supone que es una chica que, bueno, la historia es muy larga, pero que toma una droga que hace que ella se vaya iluminando. Y entonces al final de la película, cuando ella se ilumina, justamente eso pasa, ella se integra con el todo, ¿no? Y en esta película lo ejemplifican como que en cada cosa que existe, ella está, ¿no? Entonces yo me imagino este nivel como de iluminación que más o menos pueda ser así. Ya que me ilumine les platico cómo se siente. Que bueno, ojalá que eso pase algún día, pero bueno, por lo pronto no les puedo como explicar mucho de esto, ¿no? Es como un poco desconocido, pero según esto así es, ¿no? Y es como finalmente, pues muchas de las tradiciones, muchas de las filosofías, el hinduismo, inclusive también el Cristo, personas que tienen como estas tradiciones prehispánicas que he tenido oportunidad de conocer también lo explican de esa manera, que ellos ven a Dios en todo, ¿no? O a este ser divino lo ven en todo, absolutamente todo lo que existe, en el micrófono, en la pared, en la ropa, en absolutamente en todo, porque finalmente pues todo lo que existe es parte de él. Entonces cuando no nada más entendemos, sino concebimos el mundo de esta manera, pues es como se supone que sería la iluminación, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que dice el Dr. Hopkins, que a mí me parece la verdad muy interesante y muy congruente, y al final pues muy útil también. Ustedes pueden buscar en internet toda esta información y está muy fácil de encontrar. Si ponen mapa de la conciencia del Dr. David R. Hawkins, van a encontrar esta tablita que yo les acabo de explicar, y ustedes pueden pues revisar pues por dónde andan, ¿no? Y a lo mejor no es como tan importante medir si estamos vibrando a tal o cual frecuencia, o que no se trata como tampoco de juzgarnos ni de calificarnos en dónde estamos, sino que se trata como también de ampliar un poquito nuestro panorama y de saber que todo esto existe y que todo lo que yo siento tiene una carga energética, y no nada más una carga energética, sino una influencia y un impacto tanto en mí mismo como en todo lo que me rodea. Entonces, para su crecimiento personal y emocional, pues es importante que también puedan tomar en cuenta este tipo de información. Pueden buscar el audiolibro, se llama Dejar Ir, y en él describe también una técnica como para poder inclusive hacer un manejo emocional, que desde mi punto de vista es muy fácil de hacer y es muy efectiva. Y también varios libros de él que son como muy útiles, y mucho más que útiles, son como muy esclarecedores, porque él explica también a nivel científico, ¿no? Con experimentos y demás, cómo es que él llega a todas estas conclusiones. Entonces no es nada más como que lo diga y que así es, sino que él tiene como todo el fundamento científico,
para que ustedes puedan también como entenderlo mucho mejor. Yo aquí pues bueno, se los explico desde el punto de vista humanista y desde el punto de vista terapéutico, digamos, porque pues es como lo que yo conozco, pero él les puede explicar mucho mejor la parte científica, que luego nos gusta como tener siempre, comprobar siempre toda la información, ¿no? Y bueno, pues ya se nos acabó el tiempo. Espero que les haya gustado este programa. Muchas gracias por haber estado hoy. Que tengan linda tarde. Bye, bye.